mágica cuando se llega a la selva. Uno siempre piensa que la selva son los árboles, los ríos, y sobre todo cuando tiene una imagen del Amazonas, las pirañas, las boas, pero el Amazonas es sobre todo gente, y gente son las comunidades originales del Amazonas, en donde por lo menos en la Amazonia colombiana se tienen registros de más de 10.000 años. Eso significa que ha sido un poblamiento continuo y en 10.000 años se acumula muchísima información, muchísimo conocimiento, que es lo que yo más destaco de los pueblos indígenas en Colombia. Hay toda una serie de mitos muy lindos que hablan del origen del poblamiento amazónico. El gran río Amazonas como una gran boa. La boa es el animal más emblemático para los indígenas en todas partes, boa y jaguar. Pero la boa es el mismo río Amazonas y la boa es la historia del poblamiento. Y hay mitos que cuentan cómo se fueron subiendo los pueblos y fueron quedando al lado y lado del río Amazonas y cómo fueron ocupando los afluentes también. Y fueron subiendo desde la boca hasta llegar al noroccidente amazónico, que es en donde estamos en Colombia. Colombia es parte del noroccidente de la cuenca y en esa parte es en donde está la mayor diversidad cultural de toda la Amazonas. Entonces no es raro que tú encuentres aquí hablar de 5 familias lingüísticas, que haya 17 idiomas en una sola provincia o departamento. Y eso es lo que más se caracteriza aquí, la diversidad cultural, que tiene muchísimo que ver con diversidad lingüística. Y en esa diversidad tú vas a encontrar grupos solamente hablando del medio Caquetá. Estos se consideran gente de centro, y en gente de centro hay huitoto de varios clanes. Muy necático, pero huitoto, que hay como 30 clanes, dicen ellos. Luego vienen los Muinane, los Bora, Miraña, Andoque, Nonuya, y hay otra serie de gente adaptada con este grupo. Entonces la diversidad lingüística ahí es enorme, cada uno tiene una lengua distinta. Y si uno va al Mirití, pues empieza a encontrar yucunas, matapí, jeruriba y otra serie de grupos que ya son extintos, que se integraron con los grupos yucunas. Pasa la Papori y a ese lado la diversidad sigue siendo enorme y encuentra uno Letuama, Barazana, Macunas, y de ahí para adentro todo ese contexto tucano, en donde está tucano, lesano, piratapuyo, tariano, lesano, guanano. Entonces son en una enorme cantidad de grupos que son hasta difíciles de repetir. Es muy complicado hasta repetir los mismos nombres, pero eso es lo que nos muestra la diversidad indígena del Amazonas. Y pues estos pueblos se han establecido a lo largo de más de 10.000 años y con unos principios ecológicos lindísimos. A cada grupo le correspondió nacer en un sitio y responder por el cuidado del sitio. Por eso es que cada uno de estos tiene lo que ellos llaman los propios lugares de origen. Entre los principios ecológicos es muy interesante principios ecológicos y culturales, que cada cual le correspondió nacer en un sitio y los seres creadores le dieron todo lo que necesitan para vivir bien en ese sitio. Pero eso implica un cuidado del sitio, y los indígenas en el cuidado tienen unos preceptos bien establecidos. Todo en la naturaleza tiene un dueño y nada se usa sin su permiso. Y ese dueño espiritual son conceptos que hemos ido perdiendo, aunque en muchas mitologías del mundo y muchas partes simbólicas del mundo se conservan. Y esto implica que el bosque es la casa, y en la casa hay que mantenerla. Y la organización indígena definió la Maloca, esta gran casa comunal en donde viven los indígenas, como la unidad de interacción con esa naturaleza. En la Maloca hay especialistas, hay chamán, hay curandero, hay los cantores, y ellos son los que hacen los rituales para mantener el orden del mundo. Y el orden del mundo es mantener la cobertura vegetal en la Amazonia. Y por eso se debe mantener la cobertura vegetal en la Amazonia.
no se puede deforestar, porque eso tiene que volver a sus dueños, que son los dueños del bosque, son los dueños de los árboles, son los dueños de los ecosistemas que tienen vegetación, no son los dueños de los potreros que están deforestados. Entonces, a través de esos principios es que los indígenas han contribuido a que toda esta enorme franja de la Amazonia y sobre todo este noroccidente amazónico esté tan bien conservado y que todos los visitantes, inclusive los suecos, se asombren del buen estado de conservación de los bosques en esta parte del Amazonia. Ese conocimiento, lógicamente, tradicional, acumulado, está amenazado. Y está amenazado por toda la relación con el mundo externo. Se quiere participar en la economía de mercado, se quiere integrar a la cultura occidental, pero hay maneras de integrarse y los pueblos indígenas en este momento también están en un proceso de integración y fortalecimiento cultural, que es lo que les permitiría subsistir como culturas frente a todas estas presiones de la globalización. Y además de las presiones de la globalización se expresa en los intereses económicos que hay en la actualidad en la selva. La expansión de la exploración petrolera, las concesiones mineras, los grandes proyectos de infraestructura y todos esos megaproyectos a escala continental también ofrecen una serie de amenazas sobre los pueblos indígenas, en conjunto con todas esas amenazas internas que hay aquí en la expansión de los cultivos ilícitos, del uso inadecuado de la coca, que no es un cultivo ilegal, sino que tiene uso ilegal porque es una planta sagrada, una planta ritual y la planta que es para la paz. La coca es la que acompaña la palabra dulce, la palabra fría, la palabra de paz, y justamente se le ha dado toda la vuelta para convertirla en todo lo contrario. Entonces, las amenazas que están sobre los pueblos indígenas sí están sobre la afectación de su integridad cultural, sobre la afectación de sus conocimientos y sobre la afectación también de sus territorios. Por lo que, digamos, el avance de la política colombiana en política indígena es fabuloso. Reconoce los derechos territoriales indígenas, los derechos culturales y los derechos de propiedad de los territorios, sobre más de 25 millones de hectáreas. Eso es una política indígena sin par en el mundo. Y eso es lo que estamos buscando y lo que necesitamos, cómo consolidar esa política para que los pueblos indígenas puedan seguir conservando el bosque tropical. El conocimiento de los indígenas sobre el bosque es impresionante. Casi que se conoce cada planta. Todas tienen nombre, todas tienen uso. Esto de que plantas útiles, todas son útiles de alguna manera. Pero a través de los conocedores tradicionales, de lo que llamamos los chamanes, ellos son los encargados de establecer relaciones armónicas con el bosque. Y eso implica un conocimiento detallado. Y se cura la persona porque se cura también el bosque y sus relaciones. No es la persona aislada la que se cura, se curan todas las relaciones. Y por lo tanto, cuando se habla de plantas medicinales y conocimiento de las plantas del bosque, es impresionante. Es profundísimo y es muy sofisticado. E inclusive hay grupos especializados en el conocimiento de las plantas. Y son gente de planta. Inclusive estos grupos viven visitando otras comunidades y se desplazan por todo el país. Es tan tradicional que esto lo vienen haciendo desde hace muchísimos años. Y hay estudios que muestran el uso de las plantas por estos grupos, y claro que han descrito decenas y centenares de plantas que son utilizadas en medicina. Entonces, ahí también hay unas amenazas. Se pierden las plantas porque se están perdiendo los ecosistemas, pero se pierde el conocimiento porque los chamanes ya no están transmitiendo a las generaciones jóvenes el uso y el cuidado de las plantas.